¿a quién le van a servir? Hay ciertos entes en Al- los que nosotros de los que nosotros esperamos que haya independencia, Claro, ¿sí? Por eso es muy ad hoc lo que estás diciendo de poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque son tres poderes, pero tienen independencia, así en es. alguna forma. Y en cuestión electoral, por ejemplo, el INE, una de las cosas que yo respetaría o que diría qué pasaría con el INE sería en eso, que se perdiera la independencia del INE. Ya se hundió en la primera reforma, pero no se hundió, como tú bien sabes, porque estuvieran en desacuerdo con las ideas que ahí se presentaban, el plan B de ANLO, ¿sí? Sino por errores de forma en la presentación. ¿Qué pasa ahí? La reforma electoral, ¿en qué beneficia y en qué perjudicaría al pueblo de México? Bueno, nosotros consideramos que una reforma electoral seria debería de considerar como principal punto la democracia. Ahora, en cuestión de la democracia, híjole, la democracia es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque la democracia es maleable. Nosotros en este país tenemos una democracia representativa. Y bueno, que en la gran mayoría de países alrededor del mundo es la democracia que funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un candidato y ese candidato es elegido por el pueblo. Vamos a irnos al caso de un diputado. Por ejemplo, acá en México hay 300 distritos electorales. Por cada distrito electoral hay un diputado electo por voto directo y se supone que ese diputado del distrito electoral X representa a todo ese distrito electoral que están, vamos a decir, si a lo mejor en ese distrito electoral hay 1 millón de personas, ese diputado representa los intereses de ese 1 millón de personas ante el Congreso de la Unión. O sea, de la divergencia de 1 millón de personas. Así es. Sí, o sea, no de la igualdad de 1 millón de personas, empezando por eso, según lo que te estoy, de la divergencia que puede encontrarse en 1 millón de personas. Así Sí. es. Entonces, nosotros esperaríamos, ¿qué cualidades esperaríamos de un diputado o de una persona que vaya a ocupar un cargo de esos? Pues bueno, primero tiene que conocer su distrito, tiene que conocer las necesidades del distrito. ¿Por qué? Porque su función, que es legislar, es ver cómo las leyes afectan o benefician a las personas A la sociedad. de mi distrito. Y si ese diputado considera que hay alguna ley que está afectando de alguna forma el desarrollo de las personas de ese distrito, y háblense en todas las materias, pues tendría a lo mejor, su función sería presentar una reforma a esa ley y ese artículo, ¿para qué? Para que eso se cambie y se corrija, ¿no? Pero desafortunadamente eso no funciona así. Tenemos diputados que a veces en campaña prometen cosas que no pueden cumplir porque están fuera de sus funciones ya como diputados, por ejemplo. Por Estando en eso, pero ahí está la pregunta que te hago. Hay ciertas cosas que yo puedo elegir por popularidad, Claro. por fama o por afinidad. ¿Sí? ¿Correcto? Porque me pareció bonita, porque me pareció popular, porque me pareció simpática. Para ese tipo de elecciones, no necesito consultar qué nivel de conocimiento, no vamos a poner el conocimiento académico, el conocimiento de lo que tú estás diciendo, Así es. de su comunidad, Así es. de los problemas que están rodeando su entorno para poder darle solución. ¿Sí? Ahí no hay simpatía. Entonces, ¿qué le pediríamos a un candidato para que lograra ocupar esa silla, para cumplir esas funciones? Porque los elegimos mucho por, ay, tan bonito, o es el candidato que dijo fulano o que dijo sutano, y entonces es por popularidad,
y después queremos exigirle un comportamiento acorde. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, lo que dicen las estadísticas en el Poder Judicial, ¿sí? Como llegaron muchos por votación popular, ya se están cayendo más del 35%, de la sentencia del 35% por falta de conocimiento de los que llegaron ahí. Es que mira, no hay que perder de vista y ese es una situación que desde hace muchos años de alguna forma permeó acá en el país, que la gente empezó a desconfiar de las personas con conocimientos. Entonces, piensan que cualquiera tiene derecho a ocupar un cargo, pero la realidad, o sea, sí y no. O sea, hay cargos que requieren conocimientos técnicos en diferentes áreas. Por ejemplo, un juez, pues debe de conocer la ley, debe de saber lo que es el Estado de Derecho. Y también, o sea, hay diferentes formas de cómo juzgar, ¿sí? O sea, según el caso, no todos los casos son iguales. Entonces, ahí lo que yo veo precisamente es que también nosotros debemos de ser conscientes, la ciudadanía en general, debemos de ser conscientes que pues se requieren perfiles técnicos en ciertas áreas. A ver, hace tiempo se hablaba de los tecnócratas, que fueron personajes que se fueron a estudiar fuera del país, a hacer especialidades afines a un partido político, que luego estuvieron en alguna Secretaría de Estado dirigiéndola, pero eran personas especializadas. No es que quiera yo defender a nadie porque no lo voy a hacer, pero tenían los conocimientos. Ahorita no es posible, por ejemplo, que pongan a una persona que no tiene un conocimiento especializado en un área, ¿sí? A dirigir un área especializada. Y como te dije hace un rato, a mí no me gusta personalizar las cosas, ¿no? Por eso no pongo a lo mejor ejemplos claros, porque tampoco se trata de polarizar, como lo hemos venido diciendo. Ahora, parte de la propuesta es empoderar al ciudadano. O sea, que el ciudadano de verdad tenga poder. Actualmente, la única forma o las únicas dos formas que hay para poder competir en elecciones es que estés en algún partido político o que seas un candidato independiente, que acá en México los candidatos independientes yo lo he visto que es algo muy complicado, eh, porque la gente está muy acostumbrada al tema de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se fueron haciendo malos hábitos de que el partido te daba esto, te daba aquello y un candidato independiente pues no tiene ese alcance, ¿no? No tiene los recursos. Estamos hablando que los partidos políticos pues reciben bastante dinero para operar anualmente porque son considerados entes de interés público. Entonces, es eso, empoderar al ciudadano. Por ejemplo, cuando se escucha que el gobierno en el poder lo que va a hacer es proponer eliminar las diputaciones y las senadurías plurinominales, nosotros proponemos que no se eliminen, que cambie la forma en la cual se asignan esas diputaciones o senadurías. Bueno, ahí me surge una pregunta. Porque creemos tener ese tipo de conocimientos, pero cuando vamos a la realidad, nos damos cuenta de todo el desconocimiento que tenemos. ¿Qué es un senador plurinominal? Bueno, mira, este término plurinominal, ya bien sea en senadores o en diputados, de alguna forma, y a lo mejor no me va a gustar mucho la expresión que voy a decir, porque te digo que hay cosas que no me gusta decir porque no las comparto, o sea, no me gustan, pero son cuotas de poder. ¿Por qué? Hay senadores, o bueno, si tú ves la lista de senadores o diputados plurinominales, pues nos damos cuenta que son dirigentes de partidos políticos que lo único que están haciendo, o sea, que no fueron votados por el voto popular. O sea, fueron elegidos por algún No. poder. El partido hace una lista y en esa lista de prelación, según los votos que hayan obtenido, es el número de diputaciones o senadurías plurinominales que les son asignadas.
pero son los partidos los que hacen esa lista. ¿En base a qué? A los intereses de quien dirige el partido en ese momento, a sus amigos, al compadre. Así es como funciona, desafortunadamente. No fueron electos por voto popular. Entonces, lo que nosotros decimos es, a ver, denle jugada al ciudadano que quiere cambiar su país, al que no tiene compromiso con ningún partido político, pues, que tiene la convicción de que las cosas cambien y que sean mejor en este país. ¿Cómo? Lo que nosotros proponemos en ese sentido, lo estamos proponiendo en diputaciones, senadurías, hablando a nivel federal. Y ya si nos vamos a nivel local, para elecciones municipales, lo estaríamos proponiendo en el 50% de las regidurías y en la sindicatura de los municipios. Que esa cantidad ¿cómo se llama? De personas sean ciudadanos que no tengan compromisos con ningún partido político, que no sean ni militantes ni simpatizantes, que no aparezcan por ahí videos, ¿cómo se llama? Ni fotos, ¿no? Abrazando a personajes políticos por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder está en el ciudadano. Entonces, lo que nosotros sugerimos es poner reglas para que ciertos ciudadanos que cumplan con esas reglas puedan participar. Y entonces sea tan fácil, por ejemplo, en el caso de los diputados plurinominales, que son 200 alrededor del país, que de una tómbola, por medio de insaculación, o sea, por medio de una tómbola, esas personas que ya cumplieron esos requisitos puedan participar todos de manera general y ver qué nos dice la suerte, ¿no? Pero en el entendido de que al cumplir esos requisitos vamos a tener gente preparada, gente comprometida y que quiere un cambio positivo para el país. Entonces, una de las propuestas de A Nadie Más sería pasar de 200 a ¿cuánto? No, 200. Solo los 200. 200 plurinominales, Ajá. que sigan los 200 plurinominales, pero que cambie el método, modo de elección. el método de asignación de esas diputaciones. Bueno, esa sería una. Otra. Sí, lo mismo, como te lo comenté, en senadurías, en las plurinominales, pero ahí lo que sí proponemos es, actualmente el 75% de las senadurías son asignadas a partidos. Entonces lo que propondríamos, porque hay, vamos a decirlo así, más o menos burdamente, hay 4 senadores por cada estado de la República. Entonces lo que proponemos es que sean 2 asignadas a partidos y 2 a ciudadanos comunes y corrientes que cumplan ciertos requisitos y que quieran participar. Luego, la otra que te decía yo a nivel municipal sería el que sea electo por voto popular, el alcalde, presidente municipal y el 50% de los regidores, que el síndico, como el otro 50% restante, de los regidores, sean también por este método de insaculación, en una tómbola, ¿no? A ver, o sea, ciudadanos interesados que quieren un cambio, que no tienen compromisos con nadie más que con su ciudad, con sus vecinos, puedan ser elegidos de esa forma y participar.